Buenas tardes, hoy es 29 de abril del año 2021 y el objetivo de este video es cumplir con la entrega en video referente al reto 5 que se titula ¿Qué reglas se rompen? Esto dentro del curso de Derecho Internacional en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Comienzo con la presentación que me pide la rúbrica. Mi nombre es Lilia Rubí Martínez Fernández, mi matrícula 2001-2007, el nombre del reto ¿Qué reglas se rompen? Nombre del módulo Derecho Internacional de la licenciatura en Derecho. Mi asesor educativo es José Antonio Pipilhuasco Ramírez. Mi grupo es SCND 19004-21013. Para dar cumplimiento a este reto, voy a desarrollar mi análisis sobre la película La lista de Schindler, y la rúbrica en este sentido me solicita que haga primero una exposición breve en relación al contenido de la película. Y hay que mencionar que esta película tiene una ambientación en la Segunda Guerra Mundial y parte de los hechos bélicos vinculados a un campo de concentración en Polonia, instituido ahí después de la invasión nazi a ese país, con el objetivo de concentrar en ese campo a un conjunto de comunidades que desde la perspectiva del régimen nazista no eran idóneas para su propio establecimiento. La película narra la vida que tienen ahí los judíos, el director de este centro de detención, lo que ocurría con los detenidos y también incidentalmente narra en relación al desarrollo económico que se hacía de una industria que se estableció ahí para aprovechar la mano de obra detenida en el campo de concentración. Esto durante la Segunda Guerra Mundial. Acto seguido, el reto me pide que haga un análisis de las leyes y tratados que fueron afectados durante esta película. Entonces hay que mencionar que de entrada, la Segunda Guerra Mundial es la consecución de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar esta, se firman los convenios de París y los convenios de Versalles, a propósito de instituir la paz a nivel mundial. Y de estos convenios se deriva la Liga de las Naciones, que es un organismo internacional que originalmente fue fijo y con el propósito de lograr la paz internacional y evitar un segundo conflicto bélico. El caso es que la Segunda Guerra Mundial comenzó alrededor de 1941 y junto con esto se violentan los convenios de París, la Liga de las Naciones, que se demostró inútil precisamente para contener este fenómeno. Y entonces los primeros afectados son estos tratados y esta organización. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, igualmente se puede apreciar en esta película que se violan los derechos humanos. Hay que anotar que los derechos humanos no se reconocen sino hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial. También hay que anotar que los tratados de derechos humanos surgen como resultado de la Segunda Guerra Mundial para evitar el genocidio, para garantizar a los seres humanos este conjunto de derechos mínimos, los cuales en definición, son instituciones jurídicas que son captables a través de la capacidad intelectual y el razonamiento y que son preexistentes a la propia especie humana. Tienen existencia autónoma y no requieren una ley para existir. El hecho de que la especie humana no exista no es un pretexto para que sus derechos se le pudieran llegar a violentar. Aparte de la especie humana, tiene estos derechos humanos que no se le pueden negar bajo ninguna circunstancia. Derechos como el derecho a la existencia de las naciones, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Todos estos son violentados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como ya había explicado, por supuesto, los tratados en materia de derechos humanos son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero es importante narrarlo porque la rúbrica me pide analizar qué leyes fueron violentadas durante la trayectoria de la película. Y es indudable que al ser preexistentes resultan violados los tratados en materia de derechos humanos, lo que viene a ser el derecho a la vida, el derecho a la existencia de las naciones, el derecho al patrimonio de los países, los derechos políticos de las personas, el derecho a la libertad, el derecho a subsistir,
que si bien fueron por primera vez consagrados en la Declaración de Derechos de la ONU, no obstante resultan violados por ser preexistentes a esa declaración durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, retornando al tema de la película, hacia el final de esta, el director del campo de concentración, que responde al nombre de Amon Goth, es primero denunciado y juzgado por el régimen nazi, que considera al director de este campo como un desquiciado mental y como resultado termina en un manicomio, en lugar de aplicársele las sanciones penales que al caso correspondían. Amon Goth, en ese juicio ante las SS del nazismo, debía ser juzgado por genocidio, también por malos tratos, además de tortura, y nada de esto se le aplica. Como repito, se le envía a un manicomio. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, llega el ejército aliado a ese manicomio y los judíos lo reconocen como una persona que participó en el genocidio, ya que muchos de los detenidos en el campo de concentración eran a su vez enviados a Auschwitz, que era el campo de aniquilamiento. Entonces, es esto lo que ocasiona parte de la invasión a Polonia, que se le vuelva a juzgar, sobre todo por la invasión a Polonia, y al final, en los juicios del régimen nazi, a Amon Goth se le sentencia a muerte por la invasión al territorio polaco, pero no se hace ninguna mención por los derechos humanos. Sin embargo, este caso que plantea esta película viene a ser importante porque precisamente es el genocidio el que inspira el conjunto de lo que van a ser las normas que se toman en la Declaración de los Derechos del Hombre. En la Carta de las Naciones Unidas, los espacios y territorios afectados son en este caso Polonia, Alemania y los territorios de los países aliados y los del eje que son los participantes en la guerra. Es importante la película en materia territorial por el hecho de que es una obligación de todos los países el respetar la soberanía de terceros, por lo que es importante no atentar contra la soberanía nacional como conclusión y por lo tanto respetar a cada uno de los demás países, su derecho a existir y también el derecho internacional. De mi parte es todo y con esto doy por concluido esto que viene a ser el reto 5. Agradezco infinitamente. Hasta luego.